Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo viven los niños, los adolescentes y los ancianos y las personas con dificultades un duelo. En este caso, vamos a empezar con los miembros de la familia que pueden ser más vulnerables a la pérdida de un ser querido y son los niños. En los niños, las manifestaciones de duelos normales pueden presentarse inmediatamente después de la pérdida o pasado un tiempo de la misma. Esto quiere decir que los niños pueden manifestar este duelo inmediatamente o un tiempo habiendo perdido a la persona. Las manifestaciones que tienen, las más frecuentes son conmoción y confusión ante la pérdida de un ser querido. Esto quiere decir que muchas veces tienen esa confusión de si falleció o no. Hay muchos niños que en su caso van a ver que fallece a algún familiar y ellos siguen preguntando por ese familiar. No entienden todavía no captan que la persona falleció. ¿A qué se debe esto? Muchas veces nosotros como adultos les escondemos a los niños las pérdidas humanas. Entonces, uno de mis consejos es que cuando haya un menor, cuando haya un niño y fallezca algún ser querido que haya sido significativo para él, lo hablemos de la manera más clara y concisa y busquemos el momento adecuado para hablarle con la verdad y decirle que esta persona falleció, que ya no está aquí con nosotros. Obviamente es buscar las palabras correctas y buscar el tono hasta de voz, la manera en cómo nosotros vamos a enfrentar esta situación con este niño. Pueden manifestar ira en juegos violentos, pesadillas e irritabilidad. Esto es una respuesta en conclusión al fallecimiento. Podemos ver un niño enojado todo el tiempo, un niño violento, un niño que tenga pesadillas, que en la noche se levante llorando, que no duerma bien o que presente irritabilidad la mayor parte del día. Es enojo también hacia los miembros de la familia. Él puede agarrarle coraje, puede estar enojado con algún otro miembro de la familia, porque esto puede pasar o suele suceder por este motivo que les digo, porque muchas veces no tenemos el valor de decirles que tal persona o que tal miembro de su familia falleció, que nosotros creemos que hacemos un bien en ese momento, pero sinceramente pues estamos negando algo que definitivamente lo debemos de hablar de la mejor manera con el infante. También se le puede presentar un gran temor o miedo a perder al padre o a la madre que aún sigue vivo. ¿Qué quiere decir? La persona fallecida puede ser un hermano, puede ser el abuelo, la abuela, puede ser un tío. Entonces, al momento de que pasa esto, ellos pueden agarrar o tener un apego emocional con el papá o la mamá y no querer soltarlos por temor a que ellos también vayan a fallecer. Porque muchas veces esto les llega a la mente a los niños porque nosotros como adultos no les explicamos el significado de la muerte o qué es la muerte, porque son temas tabúes que tratamos de no platicar con los niños cuando es un tema muy delicado y muy importante. El hablar los temas con un niño como si estuvieras hablando con un adulto es muy importante y te va a facilitar muchas cosas. Ahora, puede también tener vuelta a etapas anteriores del desarrollo. Esto hace que actúe de manera más infantil,
por ejemplo, exigiendo más comida, más atención, más cariño, hablando como un bebé, etcétera. Pero estos son puntos de, de atención, de él querer llamar la atención, de él querer decir, aquí estoy, hazme caso. A mí también me duele que haya fallecido el papá, la mamá, el hermano, el primo con el que más se llevaba, el abuelo, la abuela, que muchas veces los hijos están muy apegados a a los papás, a los abuelos. En algunas ocasiones pueden creer que son los culpables de la muerte de su familiar por cosas que han dicho, por cosas que han hecho o deseado, como por ejemplo, no quiero volver a verte. En alguna ocasión nos estaremos topando, y sí los hay, niños que muchas veces son un poquito altaneros o son un poquito groseros o son un poquito malcriados y muchas veces como padres no medimos esos límites. Entonces, al momento de regañarlos, dejamos que ellos hagan, digan o respondan de la manera que quieran. Y sí se han presentado casos que hay niños que son groseros con los papás y sí ha habido casos donde no te quiero ver, no me estés abriendo la puerta, no, vete para allá, lárgate. Y desgraciadamente puede ocurrir en ese lapso la muerte del papá o de la persona con la que estuvo peleando y es cuando ellos sienten culpabilidad por por ese momento que se atravesó. ¿Qué sugerencias tenemos para ayudar al niño? Bueno, ser completamente honesto, como les decía. Acompañar a un niño en un duelo significa, ante todo, no apartarlo de la realidad que está viviendo. Tenemos que ser reales, tenemos que hablarles con la verdad, tenemos que decir qué pasó, quién se murió y ya la situación de cómo murió, pues ya depende de cada familiar si decide decirlo. ¿Por qué? Porque pues muchas veces hay muchas muertes violentas y no es necesario explicarle a un niño si, por ejemplo, el familiar murió a balazos, murió de una manera violenta, murió atacado. Ese ese dolor solo podemos evitar, pero sí decirles, ¿sabes qué? Murió, falleció, ya no va a estar con nosotros y ser muy, muy reales y muy honestos en eso. Los niños son sensibles a la reacción y el llanto de los adultos. Se dan cuenta de que algo pasa y les afecta. Cuando alguien nos fallece, por más que nosotros queramos que los niños no se den cuenta, es algo que no podemos evitar. No lo podemos evitar porque en algún momento vas a llorar, en algún momento vas a sacar esa frustración, ese dolor y tu hijo o ese menor te va a ver, entonces lo vamos a confundir. Por eso es muy importante hablarles con la verdad desde el inicio. ¿Cuándo y cómo dar la noticia al niño? Aunque resulte muy doloroso, y difícil, es mejor informarles de lo sucedido lo antes posible, en cuanto ocurre, en cuanto nosotros estamos preparados, aunque sea un momento muy fuerte y muy doloroso, debemos de tener en cuenta que hay niños y que se les tiene que decir en ese mismo momento. Buscaremos un momento, un lugar adecuado, como les decía, les explicaremos lo ocurrido con palabras sencillas y sinceras. Ha ocurrido algo muy triste, el abuelo ha muerto, ya no estará más con nosotros porque ha dejado de vivir. Es un ejemplo y es como se los vengo manejando anteriormente, ¿no? Explicar cómo ocurrió la muerte. Procuraremos hacerlo con pocas palabras. Por ejemplo, ya sabes que ha estado muy enfermo durante mucho tiempo, la enfermedad que tenía le ha causado la muerte. Las personas solo se mueren cuando están muy, muy enfermos. En caso de accidentes, podemos decirles que quedó mal herido. O sea, como fuera la muerte, de nada sirve ocultarlo, porque tarde o temprano acabarán enterándose por alguien ajeno a la familia. Es mejor explicar cómo fue y responder a sus preguntas. Sí, nada más, como les repito, aquí habla de cuando es una muerte por enfermedad, de cuando es una muerte por accidente, pero ahorita en la actualidad hay muertes muy atroces.
hay muertes muy fuertes y muchas veces el niño en sí no está preparado para recibir una noticia. Imagínate, no sé, que la persona murió degollada o que la persona murió descuartizada. Entonces, no le vas a decir esas cosas al niño. Solamente le vas a decir que murió de una manera accidental, que lo mataron, pero hasta ahí. En algún momento el niño, cuando él ya empiece a asimilar al paso de los días o al momento de que él vaya creciendo, él te va a ir preguntando de qué manera fue. Y va a llegar el momento en que ese niño se, se convierta en adolescente y empiece a hacer más preguntas, se convierte en adulto y comience a hacer más preguntas. Entonces ya va a haber ahí una pauta o un momento donde tú como madre o padre o como hermana determines en qué momento le puedes decir si fue una muerte violenta y explicarle de qué manera murió. ¿Qué podemos decirles si nos preguntan el por qué? ¿Por qué se murió? ¿Por qué lo mataron? ¿Qué hizo? Bueno, es bueno que sepan que todos los seres tienen que morir en algún momento y que ocurre a todo el mundo. Los niños en su fantasía pueden creer que algo que pensaron o dijeron causó la muerte. Hay que decirle con calma, pero con firmeza, que no ha sido culpa suya. Esto nos refiere, por ejemplo, a que les comentaba en el inicio que puede ser en algún momento cuando los regañan y ellos reniegan y dicen, ya no te quiero ver, ojalá y te mueras, a mí no me estés diciendo nada. Y desgraciadamente en ese lapso ocurre el fallecimiento y ellos lo pueden asociar a que tuvo que ver con lo que ellos dijeron. Cuando sabemos que no es así, hay que tratar de explicarle a los niños para sanar ese dolor que les aumenta un poquito más por tener la creencia de que ellos tienen la culpa de lo ocurrido. Para los niños menores de 5 años, la muerte es algo provisional. Creen que la persona que ha fallecido puede volver en cualquier otro momento. Les voy a explicar aquí. Sí, sí pasa esto con los niños, porque hay una persona a la que le falleció su papá. Ahora ella ya está grande y lo platica, ¿no? Y dice que cuando ella le falleció su papá, pues ella era tan apegada al papá, era tan apegada, y el papá era tan amoroso, era la única hija que el señor tenía. Entonces muere el señor y a la niña le dicen, fue un ratito al cielo, pero va a volver. Entonces, esto que hicieron con la niña fue un error muy grande, porque la niña, que ahora es una señora, dice que ella esperaba y esperaba y esperaba y se sentaba a que el cielo se abriera y su papá bajara. Y nunca bajaba. Entonces ella se cansaba de esperar y ella lloraba. Y un día le pregunta a su mamá y le dice, es que mi papá no baja. Y ya me cansé de ver que que no se abre el cielo. Entonces es cuando ya la mamá se arma de valor y le dice, es que tu papá ya no va a venir, porque tu papá se murió. Tu papá se fue al cielo y allá se va a quedar. Entonces, esta niña sufrió 2 veces, porque sufrió cuando le dijeron, tu papá se fue por un determinado tiempo, pero va a venir. Y volvió a sufrir cuando le dijeron, tu papá se murió, ya no va a venir. Entonces, por eso hay que explicarles bien y que ser claros y concisos en el momento. También pueden considerar que la persona muerta sigue comiendo, respirando, existiendo y que se despertará algún día. Y esto tenemos que dejarlo en claro que no es así. Una persona que fallece ya no vuelve y hay que hacérselo saber. Para que el niño entienda qué es la muerte, suele ser útil hacer referencia a los muchos momentos de la vida cotidiana donde la muerte está presente, como por ejemplo sucede con los animales, las plantas. En ocasiones es muy viable que los niños tengan mascotas. ¿Por qué les menciono esto? No es que queramos que las mascotas fallezcan o se mueran, no, pero muchas veces el tener una mascota
y al momento de la mascota morir, este niño va aprendiendo a sobrellevar un dolor y lo va preparando. ¿Por qué? Porque la mascota en su momento es algo que él ama, es algo que él adora, es algo que él siente que es suyo y lo tiene aquí. Si la mascota fallece, él va a pasar por un proceso de duelo. Le va a doler que su mascota se haya muerto. Entonces, esto puede ayudar a que él entienda cuando un ser humano fallezca. Él ya va a conocer el proceso. Es muy diferente. Pero para el niño, una mascota es muy importante y él le entrega su amor total. Entonces, va a llorar, va a sufrir. eh, Muchas veces vamos a batallar en situaciones para poder que se anime de nuevo y salga de esa tristeza. Y cuando les pasa esto primero a los niños y después fallece un familiar, ellos ya tienen una noción de lo que es una pérdida. Permitir que participe en los ritos funerarios, darle la oportunidad al niño de asistir y participar, si así lo desea, en el velorio, en el funeral, en el entierro. Tomar parte en estos actos puede ayudarle a comprender qué es la muerte y a iniciar mejor el proceso de duelo. Es aconsejable explicarle con antelación qué verá, qué escuchará y el porqué de estos ritos. Esto nos explica aquí que es bueno y es considerable que los niños asistan a lo que son los velorios, a lo que es la parte funeral, a lo que es la parte del entierro. Para esto debemos de prepararlos y decirles, ok, se murió tu tío, vamos a ir a la parte donde va a estar el cuerpo de tu tío para velarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar acompañándolo en su último momento. Cuando vaya a ser el proceso del entierro, ya nos vamos a llevar a tu tío, ya le vamos a dar la despedida, vamos a irlo a dejar en el lugar en donde él se va a quedar para siempre. Lo vamos a enterrar y explicarle el proceso de cómo puede ser el entierro o cómo puede ser la despedida para que el niño se vaya dando una idea a lo que va a ir y a lo que va a ver, que está preparado, que no llegue el niño y pues no me explicaron nada y el niño esté viendo para todas partes y esté, ¿por qué está pasando esto? Y lo podemos confundir. Permitirle ver el cadáver si él quiere, pero siempre acompañado de un familiar o persona cercana. Muchos niños tienen ideas falsas al respecto al cuerpo. Insistir en que la muerte no es una especie de sueño y que el cuerpo no volverá ya a despertarse. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, podemos preguntarle al niño, ¿quieres ver a tu tío? Tu tío está en ese ataúd, que es donde están todas las personas que se mueren o que fallecen. ¿Quieres verlo? Es la última vez que lo vas a ver, él va a estar dormido, pero ya no va a despertar. ¿Por qué? Porque muchas veces si no les explicamos esto, los levantamos para que ellos vean el cuerpo o muchas veces son niños que ya alcanzan y van y ven y dicen, no, pues está dormido, se va a despertar, porque no hay un previo conocimiento, una previa explicación. Que si nosotros explicamos lo que está sucediendo y les decimos que ya falleció, que ya está muerto, que ya no va a despertar, ellos van a ir asimilando y les va a facilitar el entendimiento. Antes de que vea el cadáver, explicarle dónde estará, qué aspecto tendrá. Lo ideal es que pueda pasar un rato de tranquilidad e intimidad con el cadáver. Si el niño no quiere verlo o participar en algún acto, no obligarlo ni hacer que se sienta culpable por no haber participado. En este caso, siempre les debemos de dar a elegir a los niños si quieren ser partícipes de estas situaciones, si quieres ver el cuerpo. ¿Por qué? Para nosotros los adultos
Es difícil ver los cuerpos cuando son nuestros familiares, porque nos quedamos con esa imagen. Habemos adultos que somos muy aprensivos y que lo miramos y esta imagen la traemos aquí por mucho tiempo. Entonces, aunque sabemos que es la última despedida, la última vez que lo vamos a ver, hay quienes deciden no verlo y recordarlo como era en vida. Por eso a nosotros como adultos, ahora los niños, imagínense, debemos de preguntarles, es de suma importancia preguntarle, ¿quieres verlo? Y anticiparle, mira, él va a estar así, así, no va a estar, explicarle que probablemente no se parezca o que probablemente tenga su piel de otro color o todo este tipo de cosas para que él no se sorprenda al verlo, que él ya sepa a lo que va. Animarle a expresar lo que siente. Los niños viven emociones intensas tras la pérdida de una persona amada. Si la familia acepta estos sentimientos, los expresarán más fácilmente y esto les ayudará a vivir de manera más adecuada la separación. Bueno, ¿qué nos dice esto? Muchas veces es bueno platicar en ese momento con el niño, preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿Quieres llorar? Llora. Y si el niño, muchas veces los niños no te van a pedir permiso para llorar y en automático van a llorar. ¿Por qué? Porque es el sentimiento que ellos en este momento tienen y es muy natural y es muy normal. Pero nosotros como adultos no debemos de callarlos, no debemos decirle, no llores, mira, él se fue al cielo. No, hay que dejarlos llorar, hay que dejarlos que ellos se desahoguen. Si esa es la manera en que él se quiere desahogar, muchas veces hay muchos niños que lo platican y te lo preguntan y te preguntan, ¿y por qué se murió? ¿Y de qué se murió? ¿Y ya no va a venir? Entonces, estos niños son niños muy inteligentes, pero todos estos niños tienen una participación previa o una explicación de lo que es la vida. Y cuando pasa este tipo de situaciones, los niños ya están preparados automáticamente, porque vemos adultos que a los niños les hablamos las cosas como son, los sucesos, los acontecimientos de la vida, se los hablamos tal cual. Entonces, eh, no los agarramos de sorpresa, no los agarramos desprevenidos, porque si tú en algún momento tuviste una plática con tu hijo de lo que es la muerte, de lo que es un fallecimiento, de lo que es que un familiar se muera, este niño cuando suceda esto, es que yo me acuerdo que mi mamá me dijo que cuando alguien fallecía pasaba esto y esto, entonces ya va a venir él con este adelanto. Frases como no llores, no estés triste, tienes que ser valiente, no está bien enfadarse, pueden cortar la libre expresión de las emociones e impedir que se desahogue. Así que estas frases hay que evitarlas. Como les digo, si quieren llorar, hay que dejarlos llorar. Si quieren platicar, hay que dejarlos que platiquen. Si quieren preguntar, hay que dejarlos que pregunten y responderle las más preguntas que podamos. En los niños, la expresión del sufrimiento por la pérdida no suele ser un estado de tristeza y abatimiento como el de los adultos. Es más frecuente apreciar cambios en el carácter, cambios frecuentes de humor, disminución en el rendimiento escolar y alteraciones en la alimentación y el sueño. Es de esta manera que ellos destacan el dolor o la expresión a sufrir, ¿sí? Muchas veces ha pasado que cuando un niño tiene un familiar muy cercano y le fallece, simplemente la mamá o el papá bajan automáticamente en las notas escolares. Y esto es inevitable que no pase, porque el niño trae un problema, trae un dolor, trae un sufrimiento en su mente y nada va a poder hacer que este niño se concentre. Mantener física y emocionalmente cerca del niño. Permitir estar cerca, sentarse a su lado, sostenerlo en brazos, abrazarlo, escucharlo, llorar con él e incluso dejarle que duerma cerca, aunque es mejor que sea en distinta cama. Esto nos dice que, por ejemplo, cuando recién fallece y ya nos vamos a casa,
Muchas veces, si en este caso es el papá el que falleció, es muy difícil para un niño el primer día dormir solo en su recámara. Este niño o niña va a buscar el apego con la mamá. ¿Por qué? Porque va a tratar de compensar el amor que no le está dando su papá que ya falleció o su mamá que ya falleció con el que le queda vivo. Por eso es muy importante mantenernos cerca físicamente. Buscar momentos para estar separados, dejarle solo en su habitación y dejarle salir jugar con un amigo. Esto puede ser en el transcurso del día. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como madres conocemos a nuestros hijos y sabemos cuando necesitan un momento a solas, aunque estén chicos. O se duermen o si quieren salir a jugar, hay que dejarlos para que la mente se les despeje un poquito. Es bueno decirle que aunque estamos muy tristes por lo ocurrido, vamos a seguir ocupándonos con él lo mejor posible. Que no se sienta descuidado, que no se sienta desplazado. Muchas veces yo sé que esto es difícil porque en medio de un dolor a veces no se piensa en nada y cuando, por ejemplo, somos esposas y fallece el esposo, pues no sabemos, a veces no tenemos ni cabeza de cómo reincorporarnos a la vida y nos olvidamos hasta de que tenemos hijos. Pero en esta ocasión, con los niños, pues sí tenemos que tener ese cuidado y decirle y ser el ejemplo de que la vida sigue y que pues tenemos que seguir nosotros junto con la vida. Lo que más ayuda a los niños frente a las pérdidas es recuperar el ritmo cotidiano de sus actividades, el colegio, sus amigos, sus juegos, los familiares, las personas que quiere. ¿Esto qué quiere decir? Que un niño no va a vivir un duelo como nosotros. ¿Por qué? Porque a él entre más cerca lo tengamos de las actividades cotidianas, más le ayudamos a superar esta pérdida, más pronto. Entonces, porque los mantenemos ocupados. Y muchas veces tener a un niño que se le murió el papá o se le murió la mamá o se le murió el hermano y tenerlo y sacarlo de todos esos eventos que tiene porque no podemos nosotros seguir la vida, pues la verdad que le estamos haciendo un daño muy grande, porque no perder el enfoque en la vida cotidiana es lo más importante. También es bueno garantizarle el máximo de estabilidad posible. No es buen momento para cambiarle de colegio. En cambio, es positivo asegurarle que vamos a seguir queriendo a la persona fallecida y que nunca lo olvidaremos. Este tema de que nunca olvidaremos, de que sigamos, es como sembrarle ese recuerdo, sembrarle ese amor a este niño. Muchas veces puede haber niños muy pequeños y que el papá fallece o la mamá fallece. Entonces, el que queda en lugar, el que queda con vida, siempre tiene que recordarle a esa figura paterna o materna que se fue y hacerle saber que siempre va a haber un amor grandísimo, extraordinario para el papá o para la mamá que se fue, para que este niño sienta una seguridad y él también vaya creciendo con ese amor y en algún momento, muchas veces hay muchos niños que no conocieron al papá, hay muchos niños que la mamá estaba embarazada y mataron al papá, o hay muchos niños que se quedaron solamente con el papá y la mamá falleció. Entonces, tratar nosotros como pareja de inculcarles ese amor por esta persona que se nos fue. Estar atentos a la aparición de algunos signos de alerta, como por ejemplo los signos de alertas que pueden aparecer después de una pérdida, el exceso de llanto durante periodos prolongados, rabietas frecuentes y prolongadas, apatía e insensibilidad, un periodo prolongado en el que el niño pierde interés por los amigos, actividades que solían gustarle, frecuentes pesadillas y problemas de sueño, miedo a quedarse solo, comportamiento infantil durante un tiempo prolongado, por ejemplo, hacer pipí, hablar como un bebé, pedir comida a menudo, frecuentes dolores de cabeza, solos o acompañados de otras dolencias físicas, imitación excesiva de la persona fallecida y expresiones repetidas de la voluntad de reencontrarse con él o con ella. Esto quiere decir que puede ser
tan grande el dolor para el niño que si era un niño muy apegado al papá o a la mamá que le falleció, va a tratar de imitar conductas de ellos, ¿no? Importantes cambios en el rendimiento escolar, como ya lo habíamos mencionado, o no querer ir a la escuela definitivamente. La presencia prolongada de alguno o varios de estos signos puede indicar la existencia de una depresión o de un sentimiento de dolor sin resolver. Pida ayuda a un profesional para que valore la situación, facilite la aceptación de la muerte y asesore a la familia con el proceso de duelo. Cuando se presenta alguno de estos síntomas que les acabo de mencionar, pues lo más conveniente es pedir ayuda profesional y llevar al niño para saber canalizarlo y que el niño pues pueda aprender y, y no nos vaya a caer en ninguno de estos puntos. Y si en algún momento cayó, ¿ok? Tratar de ayudarlo para que salga adelante. Les habló su terapeuta Karina Ríos. Les mando un saludo y espero que sea información de su agrado. Buenas noches.